Bienvenidos a este foro organizado por la revista TV Video y el Congreso Tecnotelevisión. Les saluda Richard Santa, editor de la publicación. Gracias a todos los que nos acompañan en este foro denominado Impactos y cambios en la producción post-COVID-19, jornada en la cual queremos analizar los impactos que ha tenido la pandemia generada por el COVID-19 en la producción de los canales de televisión en la región y los cambios implementados de cara al futuro desde el ámbito tecnológico. Para conocer el panorama en la región, contamos con la presencia del día de hoy de Pedro Carmona, CTO de TV Azteca de México. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, muy amables por tenernos aquí. Estoy a sus órdenes. Gracias. Eduardo Bayo, gerente de tecnología, operación y sistemas de Artear de Argentina. Gracias, Eduardo, por aceptar esta invitación el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarme y bienvenidos a todos los asistentes a esta presentación. Y Carlos Duque, director técnico de Telemedellín de Colombia. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Buenos días, Richard, a los panelistas. Muchas gracias por la invitación y bienvenidos todos los que se unan a esta charla. Antes de comenzar, les recuerdo a los asistentes que pueden participar en este foro a través del módulo de preguntas que encontrarán al lado derecho de sus pantallas, en el cual pueden consignar todas sus dudas para nuestros invitados. Bueno, sin más, demos inicio a este foro. Durante la pandemia, la industria de la televisión ha tenido que aplicar todas las normas sanitarias establecidas por los diferentes gobiernos y a su vez, debido a los confinamientos y cuarentenas, la audiencia de la televisión ha crecido bastante, buscando entretenimiento y buscando, por decir algo, compañía. Quisiera conocer la experiencia de cada uno de ustedes, de cómo han manejado en sus canales esta situación, cumplir con las normas sanitarias, las restricciones y este aumento de la audiencia. Pedro, podríamos comenzar contigo. Sí, con todo gusto. Bueno, pues nosotros enfrentamos un tema que la estrategia tomada por parte de las áreas de producción y de programación desde hace ya más de un año está basada en la televisión en vivo. Nuestro canal principal, el canal 1, nuestro canal eje, estaba totalmente abocado a una programación en vivo, ofreciéndole al público pues, diferentes formatos, pero todos en vivo. Noticieros, entretenimiento, espectáculos, en fin. Cuando se llega la pandemia, se consideró en un momento dado qué iba a pasar si la pandemia de alguna manera iba a afectar esta estrategia de tener la televisión en vivo, porque pues obviamente se requerían hacer cambios muy fundamentales en los procesos de producción. La estrategia pues era buena y se decidió que íbamos a continuar con ella, lo cual nos obligó desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de producción a realizar cambios muy importantes en nuestros flujos, a realizar cambios muy importantes en las estrategias para mantener nuestra oferta en vivo al aire. Sí, definitivamente tuvimos un momento de apremio, ¿verdad? Porque pues se veía esto como algo difícil de lograr, toda vez que se sabía que en el momento en que hubiese contagios teníamos que aislar crews enteros y teníamos que tener una serie de acciones tendientes a prevenir los contagios que complicaban un proceso de esta índole. Entonces, pues sí, lo que hicimos fue hacer un cambio radical en nuestros flujos de trabajo y eso nos permitió, pues hasta el momento, mantener una oferta en vivo y está basada en estrategias como, pues primero, por supuesto, acatar todas las reglas y todas las normas sanitarias de utilización de cubrebocas, de utilización de tapetes sanitarios para la entrada y los accesos a los diferentes foros y diferentes cabinas, la sanitización constante, 3 veces al día se sanitizan cabinas, se sanitizan foros, pero eso no bastaba, porque eso no nos aseguraba que no hubiese contagios que podían darse inclusive fuera del foro o fuera de las cabinas. Entonces, pues hicimos una estrategia muy agresiva de separar foros, staffs diferentes, staffs completos, mandarlos a sus casas a tener una cuarentena absoluta y dejar otros staffs trabajando de manera normal para tener gente siempre fresca, guardada.
que estuviera disponible para sustituir a las personas que estaban en los foros y que pudiese tener algún contagio y que obligase a que se tuviera que poner en cuarentena a un staff completo. Esta estrategia funcionó bien, implicó costos altos porque obviamente esto genera una cantidad importante de horas extras en los trabajos de las personas. Los staffs que se quedan trabajando tienen que cubrir los horarios de los staffs que están en cuarentena. Pero con este tipo de rotación, pues logramos definitivamente mantener los foros trabajando prácticamente 18 horas diarias. Tenemos un canal de noticias que trabaja de 18 horas diarias, tenemos un canal de entretenimiento y de espectáculos que trabaja esas mismas 18 horas. Entonces, esa estrategia resultó ser muy, muy buena. El personal entendió que había que hacerlo de ese modo y pues básicamente ese es como que el overall de lo que actuamos nosotros para manejar este tema. Correcto. Bueno, Carlos Duque, cuéntanos desde Telemedellín cómo se ha manejado esta situación. Bueno, Richard, te cuento, el caso de Telemedellín, digamos, tiene cierta similitud con el caso de Azteca en el sentido de que veníamos desde comienzos de año con una alta producción en vivo. Eso implica un alto flujo de personas. Desde que la pandemia nos fue llegando poco a poco, enero, febrero, hasta que ya en marzo vimos que nos llegó a nosotros. Implementamos unos planes de bioseguridad, unas estrategias, reducimos cierto flujo de personas y empezamos a trabajar en la medida pues, que las condiciones nos lo iban dando. En el caso de nosotros, infortunadamente tuvimos un brote al interior del canal y eso digamos que de una u otra forma nos hizo replantear todo lo que estábamos haciendo, replantear los protocolos de bioseguridad, la forma en que estábamos trabajando y nos ayudó mucho desde ese momento, que ya fue hace un caso más o menos mes y medio a hoy, ya hemos logrado mantener cero, en este momento tenemos 0 contagiados y es básicamente con una estrategia que involucra muchas cosas. Desde la infraestructura, tomamos varias decisiones, hay un tema de encuestas que es obligatorio, cualquier persona que venga al canal, sea visitante, sea funcionario, sea invitado, la debe llenar y es una encuesta que nos ayuda a no traer posibles contagiados. En el tema del edificio, nosotros tenemos una sede muy amplia con muchos espacios y lo que hicimos fue partirla en 2, entonces como crear dos canales, cada uno con su propio foro de estudio, cada uno con su propio personal, con sus propias zonas de alimentación. Entonces, de una u otra forma, optimizábamos en un 100% la gente que venía, pues, o que está viniendo, porque eso lo seguimos haciendo, porque eran 2 flujos separados. Muchas campañas de concientización de que estamos protegiendo a ti, no a los demás, sino a ti, entonces sensibilizar mucho. Con eso logramos, ya la gente tiene un alto nivel de protección, de cuidado. Y hoy en día seguimos haciendo los programas en vivo, en gran parte presencial, digamos, con muy buenos resultados. También implementamos el tema de rotación de gente, un poco parecido a lo de Azteca, rotar turnos, dejar gente separando. En todo caso es, como decir, un término que se usa acá en Colombia, es no poner todo el huevo en la misma canasta, o sea, no poner todo el mismo personal en la misma área para tratar de tener flujos separados. Y ya en el tema de televisión, obviamente también fue un reto porque digamos que en todo esto también nos ha tocado aplicar mucho la virtualidad. En el tema de la virtualidad fortalecimos mucho nuestras aplicaciones de LiveView, de AdiWest, con sus aplicaciones virtuales, conectando a la gente de la casa. También tenemos presentadores que lo hacen desde su hogar, entonces a esos presentadores les llevamos equipo de transmisión, les llevamos luces, les llevamos cámara, porque definitivamente hay un tema y esto, yo creo que pues habrá unos canales que están más preparados que otros, pero en el tema de la virtualidad siempre golpea un tema de la calidad, y ese es un tema que hemos venido trabajando. Obviamente podemos tener las mejores condiciones, las mejores aplicaciones, pero muchas veces dependemos del internet de la casa de los funcionarios.
El Internet, al menos acá específicamente en Medellín, se ha visto pues afectado en la calidad porque pues mucha gente está trabajando de forma virtual. Entonces, de una u otra forma, ahí hemos ido logrando combinar la virtualidad con la presencialidad, pero siempre teniendo como premisa la salud de todos los funcionarios. Eso es como a grandes rasgos lo que hemos venido estando haciendo en los últimos meses en el caso de Telemedellín. Gracias, Carlos. Bueno, y Eduardo, cuéntanos tu experiencia, por favor, en Argentina. Sí, correcto. Por nuestro lado estamos en situaciones bastante semejantes a los de nuestros colegas. Esta es una empresa que tiene aproximadamente 1000 empleados más el talento. La conclusión, para empezar directamente con la conclusión, es que de los 1000 empleados, aproximadamente unos 5 o 6 son los únicos que han adquirido la enfermedad, no dentro de la compañía, no hubo contagios internos, siempre fueron externos. Se detectaron a tiempo y quedaron fuera de la compañía. Se tomaron todas las medidas sanitarias para poder chequear a cada uno que entra, fundamentalmente el tema temperatura. Instalamos una cámara termográfica en el único acceso habilitado y esa cámara termográfica permite conocer qué temperatura tiene y en caso de que supere los 37 grados y medio tendrá una alarma y esa alarma hará que intervenga el médico interno para poder estudiarlo más en detalle. Además, hay un sistema de cámaras internos que permite rastrear, en caso de que fuera necesario, con los contactos que hayan tenido a lo largo de su permanencia en la compañía. Recuerden que la condición, por lo menos en Argentina, es que debe estar en contacto con un infectado 15 minutos, a partir de ahí empieza el riesgo, y una distancia menor a los 2 metros. Parte de la política que utilizamos también es analizar quiénes podían trabajar desde el hogar. De esos 1000 empleados, la mayoría que no fueran, digamos, para producir contenidos en forma presencial, fueron enviados a trabajar desde su hogar. Todo el área de sistemas, por dar un ejemplo muy simple, no ha pisado más la compañía desde aquel momento. Lo que sí debimos desarrollar un mecanismo más sofisticado de supervisión y análisis de los proyectos que se van llevando para que los tiempos no deriven en tiempos infinitos. Desde el punto de vista de producción de televisión en sí, tenemos varios puntos. Nosotros, a semejanza del canal de Pedro, tenemos varias señales. Un canal de 24 horas, mayormente en vivo. Podremos decir que, salvo pequeñas fracciones de tiempo, el resto es todo en vivo. Contenidos en vivo para el canal de aire. La mayoría son contenidos en vivo. Teníamos novelas. Nuestra productora de novelas debimos cerrarla porque el gobierno no sacó un protocolo que permita a los actores trabajar produciendo novelas. O sea, pudimos emitir al aire los capítulos que teníamos en stock y hasta ahí debimos suspenderlo. Con lo cual debimos reemplazarlo por más programas en vivo. También dividimos el staff de tal forma de que parte de la gente está operando desde la casa o los que son de operación presencial y no tienen otra alternativa están disponibles en su domicilio y se van alternando, digamos, semana por medio para poder de esa forma mandar parte del staff a descansar y el resto del staff está trabajando por demás para poder cumplir la tarea. De esa forma estamos haciendo que se cuiden cada uno de ellos y que además cuiden a sus compañeros. Obligatorio el barbijo, como lo es obligatorio también para utilizar en la calle, y medidas de higiene permanentes, sea con alcoholes de diversos tipos, desde el isopropílico, el etílico o amonio cuaternario. Se limpia regularmente todo. Además, cada uno de los puestos de trabajo, por ejemplo, hablemos de un control de estudio, están separados ahora con tabiques de acrílico que impiden de que las pequeñas partículas que pueda emitir cualquier persona, aunque tenga el barbijo, queden circunscriptas a ese recinto. Recinto que es individual, el cual va a ser limpiado regularmente. Es una política que nos permite, digamos, ser casi molestos para cuidarlos y para que se cuiden. Es una forma de mantener la compañía viva. La compañía sigue transmitiendo y sigue transmitiendo en vivo. La pregunta es, ¿todo el talento está en vivo y aquí? No necesariamente. Parte del talento hicimos como algunos de nuestros colegas, llevamos equipamiento a su casa, obviamente no por medios tradicionales, digamos microondas o fibras, ya que no contamos con equipamiento para todo el talento, sino por sistemas de channel bonding, con lo cual también hemos traído desde los hogares con
calidad ligeramente disminuida, los contenidos, sus entradas al aire de cada una de esas personas en vivo. Problemas típicos es que la persona esa también está protegiéndose, con lo cual no podemos enviar un staff a atenderlo como si fuera un programa en vivo en su domicilio. Se tiene que atender a sí mismo, salvo que tuviera una falla catastrófica en la cual iría una persona con todas las precauciones de controlar que ha tenido el síntoma y todos los elementos necesarios. Básicamente, tenemos el aire resguardado de todas las señales y seguimos adelante y sobre todo aprovechando el momento en el cual la gente mira más televisión. Lo único malo es que los anunciantes no anuncian como antes. Es una tragedia que creo que estamos sufriendo todos lo mismo. Con lo cual, los administrativos nos miran y nos dicen, no gastes. Es un tema complejo. Bueno, como lo han mencionado los tres, una de las medidas ha sido el trabajo remoto y la idea de disminuir la presencia del personal en los estudios, en los foros. ¿Estaban preparados tecnológicamente en cada uno de los canales para asumir esta virtualidad? ¿Tecnológicamente tenían los equipos, contaban para poder llegar a esto tan inesperado y de inmediato tenerlo que hacer con tantas personas? ¿Cada uno de sus canales estaba preparado? ¿Y qué tanto costó adaptarse a esta nueva realidad? Si podemos empezar con Eduardo. Ok, por nuestro lado tenemos, además de todo lo que es aire, de todas las señales que se envían a satélite, también toda la generación de contenidos para Internet y su distribución. Hasta tenemos nuestro propio sistema para almacenar los video on demand y distribuir en todo el mundo. Cuando detectamos de que había un problema en el mundo, y de hecho vimos que ya en Europa algunas compañías como Vodafone empezaron a hacer ensayos de trabajo remoto, que en el caso de Vodafone fueron exitosos, decidimos hacer algo semejante y similar. Estamos hablando de febrero de este año, todavía no está oficialmente declarada la pandemia. Empezamos a hacer pruebas y ver qué es lo que nos estaba faltando y qué cambios debía haber en los protocolos de uso de los equipamientos y qué cambios debíamos introducir en los flujos de trabajo. Nos abocamos a eso de tal forma que cuando se declaró oficialmente la pandemia y empezamos a dejar a la gente en su domicilio, no tuviéramos ningún tipo de explosión que impidiera el uso de los sistemas. Hoy por hoy, todos los administrativos están en sus hogares. Como dije anteriormente, todos los de sistemas están en sus hogares, llámese de sistemas administrativos o sistemas de mantenimiento de islas de edición. Entonces, uno está aquí haciendo de su tarea específica más manos remotas de los demás y después se van turnando y van rotando. Hemos armado toda una estructura que permite seguir funcionando como antes, como dije hace un rato, salvo las novelas que no pudieron seguir adelante porque no hay protocolo para que los actores trabajen. Todo esto permitió que sigamos adelante con la merma de calidad que significó el traer desde algunos hogares, como expliqué anteriormente, contenidos por vías no tan broadcasting como deberían serlo. Correcto. Bueno, Carlos, desde Telemedellín, ¿estaban preparados? Bueno, digamos que en el caso de nosotros, pues partir el tema en dos, en el tema de TI, de conectividad, de poder llevar a la gente a trabajar a sus casas, poderse seguir utilizando todos los sistemas de información. Digamos que de ese tema estábamos bien, no tuvimos mayor dificultad, dependiendo de los funcionarios, algunos les llevamos el equipo a la casa, bueno, pero digamos que en el tema de los sistemas de información fue muy fácil el proceso. En el tema de televisión, como lo decía Eduardo, pues también empezamos a hacer pruebas y todo, pero yo creo que, pues como lo decía ahora, algunos estaban más preparados que otros, pero yo creo que nadie está plenamente preparado porque es que como la pandemia no tiene libreto y la planeación con la pandemia es a una semana, 15 días, porque no sabemos las condiciones de aislamiento, vamos, en Colombia se han ido dando de a 15 días, un mes. Entonces uno la primera vez dice, no, son 15 días, pero es un mes. Entonces digamos que mucha de la planeación se ha ido haciendo bajo la marcha. De todas formas, digamos que sí, afortunadamente contábamos con los sistemas de transmisión de channel bonding, pues como iOS y LiveView, con aplicaciones, no solo los equipos, sino con las aplicaciones. Eso nos ayudó pues a ser muy creativos y bueno, y digamos que también a plataformas que se han vuelto muy populares como Zoom para el tema de los invitados, StreamYard, el Meet, todas estas
a todas les hemos ido echando mano, digamos, educando a la gente, enseñándolas, y te digo, muchas de las dificultades de pronto parte en el tema que hemos tenido es en el internet de las personas. Vamos, hacemos la prueba, chequeamos, estamos muy bien, y cuando estamos al aire empieza a molestarle el internet a la persona, que son temas muy difíciles de prever. Pero bueno, digamos que poco a poco nos hemos ido ajustando. Yo creo que no nos cogió tampoco de improviso, porque digamos que la diferencia de Europa realmente la pandemia la cogió de improviso. No, en el tema de los países latinoamericanos sí tuvimos la oportunidad de tener un poco más de preparación. Y yo creo que eso seguimos sobre la marcha. Yo creo que esto no es de que terminan un mes ya, así nos vamos a ir por lo menos este año con seguridad, y quién sabe cuánta parte del otro. Entonces, todos los días toca ir siguiendo, ajustando los protocolos, tanto de bioseguridad como los protocolos de producción de televisión. Bueno, Pedro, en el caso de TV Azteca, ¿estaban preparados? ¿Cómo los tomó esta pandemia? Bueno, nosotros tuvimos mucha suerte en ese sentido, porque antes de la pandemia, el par de años anteriores, estuvimos trabajando en un proyecto muy ambicioso de un media asset manager, o sea, de un manejador de activos audiovisuales. Un sistema totalmente automatizado que permite producción no lineal y que implica ciertamente tener un montón de procesos que están basados en la nube, almacenamiento en la nube, procesos inclusive de postproducción en la nube, lo cual supone, por supuesto, conectividad por internet y muchos procesos virtuales. Ese proyecto estuvo trabajándose buscando sobre todo eficiencias y reducción de costos, y buscando también apuntalar un proyecto muy ambicioso de una agencia noticiosa que entonces, dentro del grupo Salinas. Entonces, ¿qué sucedió? Que toda la tecnología estaba ahí lista, había ya sistemas, había ya flujos de trabajo previstos para manejo de procesos virtuales, para mucha comunicación basada en la nube, muchos flujos de trabajo basados en situaciones remotas, ¿no? Entonces, esa tecnología nos sirvió, por supuesto, de herramienta para enfrentar el tema de la pandemia. Sin embargo, es algo paradójico, porque a pesar de tener toda esa infraestructura, la postura que se tuvo, digo, no sé si están conscientes de que TV Azteca es parte de un grupo muy grande de empresas aquí en México, y como grupo empresarial, la postura de nuestro líder fue tratar de mantener la operación de las empresas lo menos movida, digamos, de su eje central debido a la pandemia, buscando una apuesta de apuntalar la economía. México es un país que tiene una economía muy frágil en ese sentido. Una parte muy importante de la economía de México está basada en que no se trastoquen los procesos diarios en general, y el asumir una pandemia con un encierro, con una suspensión de actividades prolongada, pues suponía una catástrofe económica, pues, para el país. Entonces, una de las apuestas de la dirección del grupo Salinas, que es donde es parte de Azteca, fue el mantener lo más posible una actividad económica sin cambios. Fue apostar a que el concepto de virus no equivalía a muerte, sino era algo que con las medidas sanitarias y con las medidas de protección, de higiene correctas, se podía contener. Entonces, paradójicamente, teníamos todos los elementos para manejar una cuestión totalmente virtual. Sin embargo, pues la señal fue: vamos a mantener business as usual lo más posible, por supuesto, cuidando todas las medidas de seguridad y de higiene, por supuesto, haciendo todos los cambios necesarios para proteger la integridad de las personas que trabajan para el grupo y para la televisora. Entonces,
realmente fue poco lo que tuvimos que enfrentar de virtualización o de trabajo remoto. La mayoría del trabajo se sigue haciendo dentro de la televisora, la mayoría del trabajo se sigue haciendo en los foros, los programas prácticamente todos siguen operándose desde los foros que tenemos, tanto repartidos por toda la República Mexicana como los que están centralizados en la Ciudad de México. Funcionamos como una cadena nacional, entonces tenemos cuatro canales en cadena nacional, que dos de ellos manejan aportaciones muy importantes de las estaciones locales y de las producciones locales de los diferentes estados de la República. Las otras dos sí son prácticamente producción centralizada en la Ciudad de México, pero en todos los casos, básicamente el trabajo se siguió realizando dentro de los foros tradicionales con tecnología tradicional. Por supuesto, muchos de los invitados, muchos de los personajes que aportan algo, no formando parte del trabajo tradicional, sí fueron atendidos de manera remota y también se utilizaron pues, conexiones vía internet, se utilizaron hasta Zooms, inclusive como lo mencionaba Carlos, pero fue poco realmente. Hasta el momento la apuesta ha sido seguir trabajando así. Esto sí ha implicado elevar el número de contagios, porque los contagios sobre todo no se han dado afortunadamente dentro de la televisora, se dan principalmente pues, en el transporte público o en el manejo, en la parte mecánica de trasladar personal desde una casa hasta las oficinas y viceversa. Entonces, pero las medidas sanitarias sí nos han permitido concluir que es factible operar dentro de la pandemia sin tener un menoscabo de la calidad y sin tener que manejarnos fuera del aire en un momento, simplemente incrementando un poco el costo del personal que, como ya lo mencionaron Carlos y Eduardo, tenemos staffs que se quedan trabajando de más mientras los otros están en cuarentena en sus hogares y luego se rotan, pero finalmente el staff que está operando, pues opera horas extra que eso tiene un costo, ¿no? Pero fuera de eso, pues así es como nos tocó y los equipos pues están ahí y se han utilizado simplemente de la manera tradicional como lo habíamos planeado desde previo a la pandemia. Bueno, quisiera profundizar en dos temas que los tres han mencionado y es el impacto tanto en la calidad de la producción con el trabajo remoto y en el impacto económico que ha generado esta pandemia y esta nueva normalidad, por llamarlo de alguna manera, en la producción de cada uno de los canales. ¿Cómo han sido estos impactos para ustedes? Carlos, ¿podrías comenzar tú, por favor? Bueno, en el tema, partiendo del tema económico, yo creo pues que eso es un tema transversal a todas las empresas, no solo de televisión, pero bueno, específicamente de televisión en todos los países, unas más, otras menos, porque definitivamente el tema de los anunciantes es un tema complejo, pues porque muchos tienen su gente en la casa, no están produciendo y están acuartelados cuidando sus recursos, entonces eso ha hecho que los anunciantes disminuyan mucho. Entonces, definitivamente por ese lado, un impacto pues muy significativo. También hay otro impacto económico y es que cierto tipo de personas, por algunos temas de comorbilidades o por su edad, deben permanecer aisladas en sus hogares y hay cargos que por más de actividad que uno tenga, el trabajo en casa no es fácil. O sea, una persona, pongamos que del aseo, que tenía algún tipo de enfermedad, pues por protección la tenemos en la casa, pero pues poco nos puede apoyar. Entonces, digamos que de una u otra forma son cargas económicas que asumen las empresas para también mantener los empleos de esas personas y no agravar pues más el tema del desempleo, pues que en el caso, pongamos puntual de Colombia, estamos hablando de cerca del 20%. No sé cómo estará en el tema de Argentina y México. Eso en cuanto al tema económico. En cuanto al tema de la calidad, pues sí, digamos que decir que la calidad sigue 100% igual, en el caso de nosotros sería decir mentira, la calidad se ha visto sacrificada, pero digamos que todas las medidas, todo lo que tratamos de hacer
es para lograr una combinación perfecta entre la virtualidad, la presencialidad, pero dándole la mayor, primero la salud de las personas es lo primero, pero lo segundo es la calidad. Digamos, trabajamos continuamente en la calidad, eso hace que hoy, a asimilar como están los otros canales, tengamos muchos temas, muchos programas, prácticamente todos los en vivo los estamos haciendo de forma presencial, de pronto ya con apoyos con algunos de los talentos de forma virtual, pero digamos el ancla, el espacio, el set, los equipos, todo se está haciendo de forma presencial para tratar de no impactar tan alto la calidad. Pero digamos que en conclusión, sí, que se ha visto afectada algo la calidad en estos meses. Yo creo que en el caso de nosotros es innegable que sí, y trabajamos continuamente en mantenerlo lo más alto posible. Eduardo, desde la parte de ustedes. Ok. Desde nuestra parte también, el objetivo siempre es mantener la calidad de los productos, poder desarrollar productos que si se ha caído una novela porque no la podemos producir, reemplazarlo por otro producto. En general, esos contenidos se siguen haciendo en los estudios en forma presencial. El más afectado por el tema de tener el talento en sus domicilios ha sido toda la parte de noticias, tanto en el canal de 24 horas como los noticieros que corren dentro del canal de aire. De todas formas, tratamos de aportar toda la tecnología y todos los recursos ingeniosos de tal forma de que la calidad sea, digamos, impactada en lo menor posible. Desde el punto de vista económico, como un poquito les expliqué antes, todo el mundo sufrió, el planeta Tierra sufrió económicamente, nuestro país por demás, porque es un país tal vez tan frágil o más que Colombia, y hay muchísima gente desocupada o gente que no puede tener ingresos, porque todos los negocios están cerrados y la cantidad de gente que trabaja por su cuenta en nuestro país es muy alta. En nuestro medio, la cantidad de anuncios diría que es menor, pero no mucho menor que lo habitual. Lo que está muy complicado, según explican los contadores, los expertos en finanzas, es la cadena de pagos. Pueden que un comercial lo emitan hoy, pero hasta que se recibe el dinero de ese comercial pasa bastante tiempo porque también el que emitió el comercial no tiene una cadena de recupero rápida. Eso hace que debamos cuidarnos minuciosamente en todos los gastos para evitar que la compañía sufra un shock que impida mantener a la gente con sus sueldos, sus salarios, lo cual sucede en otras industrias. La industria automotriz, por decir algo, tiene el personal suspendido en buena parte y ese personal solo cobra el 75% de su salario. En el caso de nuestras compañías, las de medios, están recibiendo el 100% de su salario. En el caso de compañías de impresión de periódicos, por ejemplo, le están pagando los salarios en 2 cuotas, porque no alcanza para pagarlo al principio de mes. Es una complicación. Entonces hay que ser cuidadoso en el manejo de los fondos y los recursos, porque si no, podríamos llegar a la compañía en un conflicto grave y por lo tanto a su personal en un conflicto grave. Bueno, y Pedro, para ustedes el impacto económico y de calidad. Pues sí, el impacto económico ha sido enorme. Este año ha sido una verdadera catástrofe desde el punto de vista económico y es muy complejo y sería difícil poder definir qué porcentaje se debe específicamente a la pandemia o a la crisis y qué porcentaje tiene que ver con una problemática que ya veníamos arrastrando, que la está viviendo toda la industria en cuanto a la competencia que hay contra otros medios, ¿verdad? Aparte, México como país está en medio de una crisis, de un momento muy difícil desde el punto de vista político, que ha afectado la situación del país de manera importante. Entonces, estamos viviendo la tormenta perfecta. Tenemos una situación económica difícil como país, tenemos como parte de la industria una situación difícil, enfrentando competencia con otros medios y cambios en la forma de consumo de las personas en cuanto a lo que era la televisión tradicional. Y además ahora está aderezado con los impactos de la pandemia. Definitivamente, al igual que lo que mencionaba Eduardo, en nuestro caso estamos viviendo una situación en que la cobranza de lo que se llega a tener de anunciantes se ha complicado. Esto ha complicado
también los pagos de nosotros hacia nuestros propios proveedores. Y es una situación malsana, muy triste, muy incómoda, que implica muchísima paciencia por parte de todos, muchísima comprensión por parte de todos los actores en este sentido. Sí nos ha complicado el flujo económico, nos ha obligado a hacer cambios en nuestros flujos de trabajo, porque tuvimos que reestructurar la manera de trabajar con muchas de las empresas, con muchos de los proveedores que tradicionalmente nos daban servicios. Tuvimos que cambiarlo debido a que esto no iba a durar ni una semana, ni dos, ni un mes, ni dos, sino que se convertía en una cuestión semipermanente. Entonces, sí cambiamos los esquemas de algunas licencias de mantenimiento, algunas pólizas de servicio y de soporte fueron modificadas en su contexto. Modificamos, por supuesto, la compra de insumos, toda la parte de CAPEX para compra de equipo nuevo, compra de equipo inclusive de sustitución del equipo que teníamos que sustituir, no solamente por buscar nuevas tecnologías, sino el equipo al que le tocaba ya sustituirse, tuvimos que detenerlo y cambiar las estrategias. Entonces, el impacto económico sí fue muy fuerte para nosotros. Estamos con cambios que nos permiten garantizar los salarios y los sueldos de las personas. Al igual que el caso de Eduardo, nosotros estamos pagando al 100% a todos nuestros empleados, inclusive a los que están en los staffs cuarentenados, se está manteniendo el sueldo por completo. Y aparte tenemos un gasto extra en todas las medidas sanitarias, las cámaras termográficas, los tapetes sanitizantes a la entrada de los lugares, la sanitización extra de los foros y de las cabinas, todo el tema de los cubrebocas, los líquidos de limpieza con los que se limpian manerales de las cámaras, los micrófonos, la sanitización de los espacios de los camerinos, en fin, toda esa operación de limpieza y de higiene tiene un costo importante que no se tenía presupuestado. Y entonces estamos padeciendo un año de una sequía financiera muy fuerte. Las personas de administración y finanzas prácticamente cada semana nos solicitan reducción de gastos, nos solicitan cambios en los flujos que les permitan disminuir los costos, y esa parte creo que es la más dramática y donde más se nota el impacto de la crisis. Al aire, afortunadamente, no se ha notado. Hemos, como les decía yo, prácticamente nuestra parrilla de programación se quedó intacta. No cambiamos prácticamente nada de manera importante por la pandemia. Los cambios que hubieron fueron en los noticieros y en cosas de ese tipo, pero orientados a dar una mejor información y a mantener a la población mejor entretenida. No tuvimos que hacer cambios hacia programas virtuales ni hacia contenidos grabados ni nada de eso. Entonces, la producción, al salir de los foros y al estarse usando las cabinas y todo, realmente la calidad no ha mermado de manera sensible. Realmente todo sigue saliendo de los mismos foros, de las mismas cabinas, con las mismas cámaras. Entonces, en ese sentido, afortunadamente, hemos logrado mantener una estabilidad enorme. Sí, el costo financiero ha sido grave porque, les repito, han aumentado los costos y han disminuido la cobranza y ha disminuido el número de anunciantes. Entonces, la combinación sí ha convertido en lo que sin duda podremos pensar como el peor año de los 27 años que tiene TV Azteca al aire. Es el año de, sin duda, el mayor reto, el mayor golpe financiero y operativo, y realmente una de las labores más importantes que hemos tenido que hacer como todos los líderes y todos los directivos es tener un muy cuidadoso manejo de la comunicación con nuestros empleados, con nuestra gente, con la gente, con nuestros equipos, para poder mantener el ánimo alto, para mantener el espíritu alto, sobre todo cuando, les repito, tuvimos esta postura
que fue muy polémica aquí en México, la postura de Grupo Salinas al decir, nosotros seguimos en business as usual y lo que vamos a tratar es de mantener la economía funcionando, porque de acuerdo a nuestros datos, pues era más grave el daño económico de cerrar que el daño del costo de la parte de salud, ¿no? Y esto lo recalco y lo subrayo. En ningún momento se estaba apostando a que estábamos suponiendo tener más enfermos o menos enfermos. La apuesta era tener el menor número de contagiados en cualquier casos. Las acciones que se tomaron para evitar los contagios fueron bárbaras, con un costo muy alto, pero apostando a que ese costo alto se iba a recuperar manteniendo el business as usual, y pues eso es lo que estamos. Básicamente eso ha sido el tema. Estamos contentos de que el número de contagios ha sido muy bajo, que ha sido muy contenido. Afortunadamente lo hemos logrado contener de manera muy, muy buena, y eso nos da una tranquilidad de que la apuesta fue correcta, pero por otro lado, pues el desgaste emocional y el desgaste económico sí ha sido importante. Bueno, desde lo tecnológico, la industria de televisión ha sido muy dinámica y está en constante evolución, y constantemente los canales están con proyectos de actualización, de implementación de nuevos sistemas y de nuevos equipos. ¿Qué tanto se ha visto afectado esos planes de renovación, de cambios, de implementación de equipos y de sistemas por la pandemia? Eduardo, en el caso de ustedes. Lamentablemente diríamos que está todo congelado en un 100%. Solamente podemos ir adquiriendo elementos que signifiquen poder salir de una emergencia, pero no un proyecto a futuro. Lo que sí estamos aprovechando en algunos minutos, que en lo que ya habíamos comprado lo estamos instalando, pero no cosas nuevas. De ahí que los proyectos están realmente en un proceso de congelamiento. Después, una gran duda que tenemos, creo que todos, debemos compartirlo todos, es cómo será el día después, cómo quedarán las economías de las compañías, cómo plantearemos los planes de futuro. Hoy por hoy no podemos decirlo nosotros, pero sí es una pregunta que nos hacemos. Bueno, Pedro, en el caso de ustedes, la implementación tecnológica, ¿cómo se ha visto afectada? Se afectó completamente, prácticamente igual como comenta Eduardo, estamos exclusivamente comprando los equipos que sean indispensables para no salir del aire. Si hay algún equipo que se dañe, que implique daño en la calidad, nos estamos esperando. Afortunadamente no ha sucedido. El equipo está en buen estado y bien mantenido, pero la única alternativa para hacer una compra es cuando algo amenace sacarnos del aire. Se detuvieron todos los proyectos de nuevas tecnologías y estamos prácticamente a la espera de cómo vamos a regresar a retomar esos proyectos. Traemos proyectos muy, muy ambiciosos, un proyecto de data lake y de encadenamiento de datos de nuestras páginas, de toda la parte digital, digamos, de todas nuestras páginas de internet, no solo las de la televisora, sino estaba agarrado con los temas de banco y de las tiendas Electra, que somos parte del mismo grupo. Entonces eran proyectos muy ambiciosos que están detenidos. Traemos proyectos, como les decía yo, del Media Asset Manager, de este manejador de activos audiovisuales, que se detuvo por completo porque pues detuvimos las compras en general. No era el momento de seguir gastando dinero en innovación, mientras lo que importaba era contener los contagios y mantener al aire la operación. Entonces estamos definitivamente detenidos, y esto sabemos que le genera un daño muy importante a nuestros proveedores, porque pues, la inversión en tecnología que hacen para tener novedades es enorme. Sabemos que el desarrollo de las nuevas tecnologías es muy costoso y depende de que ellos lo puedan vender a las diferentes televisoras, y al no comprarlo, sabemos que esto los está deteniendo a ellos en sus procesos y que va a tener un impacto desconocido. Yo pienso que vamos a entrar en una edad media muy desafortunada en los próximos 2 o 3 años en temas de
volver a retomar este proceso. Por supuesto que hay mucha gente que está muy emocionada y está diciendo, vamos a salir de esto con todo el ánimo del mundo, vamos a poner todo lo que no hicimos en estos meses, lo vamos a hacer en los próximos que siguen. Sin embargo, creo que antes de echar las campanas a vuelo, tenemos que reconocer muy bien en qué situación económica quedan las empresas antes de ponernos a pretender gastar dinero en cambios que no estamos seguros que vayan a tener un retorno económico sólido, fundamentado y que garanticen que la situación económica sigue fluyendo de manera correcta. Bueno, Carlos, ¿y en el caso de Telemedellín? Bueno, en el caso de nosotros, pues yo creo que tampoco, no es distinto a los otros, pero nosotros teníamos un presupuesto para este año y creemos que vamos a estar ejecutando en el tema de inversión cerca de un 40-50%. Hemos venido haciendo algunas cosas, algunos proyectos que ya habíamos empezado, otros incluso los estamos empezando en este momento, pero definitivamente con un impacto de reducción muy significativo. Y lo otro también es que muchos proyectos se han redireccionado a temas que apliquen para la nueva forma en que estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, apoyando más soluciones más virtuales, fortaleciendo el tema de equipos para trabajo remoto, de cierto software, ciertas aplicaciones, pongamos temas como para las unidades móviles que teníamos algunos proyectos, pues son Carlos, está prácticamente parado hace varios meses, entonces digamos, esos proyectos se dejan a un lado y simplemente ir viendo hacia dónde dirigimos los recursos, también de una forma muy juiciosa, muy precavida, pero sí hemos podido estar ejecutando algunos dineros que teníamos ya presupuestados para este año. Correcto. Bueno, pasemos ahora entonces a las preguntas de los asistentes. Tenemos varias preguntas para cada uno de ellos. Pablo Penesi pregunta para Carlos, cuando tuvieron el brote dentro del canal, ¿cómo actuaron? Bueno, digamos que para mí eso pues, yo soy el director de tecnología pues, de Telemedellín hace muchos años y digamos que eso pues ha logrado pues como que tener yo cierto liderazgo al interior pues, de la entidad. A raíz del brote, la gerencia me nombró a mí como gerente COVID o encargado del COVID cuando se presentó el brote. El brote fue, la verdad, nos cogió muy pues, no de improviso, pero sí de una forma muy rápida. Fue en cuestión de una semana que nos aparecieron 2, 3, 4 personas y lo que pasó fue que como hicimos pruebas masivas a todos los empleados, pues pasó lo que siempre nos habían, ya nos dicen que eso siempre pasa y es al hacerle pruebas masivas a 300 personas, pues salieron un poco de positivos asintomáticos, que son los famosos pues que son los que riegan la enfermedad. Eso hizo que el número se nos elevara a 17 personas, entonces tocó montar toda una estrategia de lo que decía yo ahora de bloqueo de áreas, que ubicamos, pongamos el almacén de equipos, pongamos las cámaras que salen a grabar, prácticamente quedó en un acceso a la puerta del carro, no pasan por dentro del canal, los camarógrafos, la serie nosotros es una serie muy al aire libre, entonces todas las personas permanecen afuera, los espacios son afuera. Nos tocó replantear mucho. Obviamente, lo ideal sería que no nos hubiera pasado, pero nos pasó como ha pasado en otras partes, en otro tipo de industrias, nos sirvió mucho para el aprendizaje y digamos que ahora lo que digamos me siento tranquilo es desde que tomé yo esa función de liderar eso, no hemos vuelto a tener ningún contagio en cerca de casi 2 meses. Incluso pues Medellín puntualmente está, según las autoridades, pasando por entre el pico y la meseta de la pandemia, o sea, es en el momento en que más casos tenemos, donde más nos tenemos que cuidar, pero afortunadamente vamos bien, nos sirvió, digamos, uno pensaba que estaba preparado con todos los protocolos de bioseguridad, pero de una u otra forma algo falló. Yo creo que la confianza de la gente es un tema fundamental. Si algo le diría a la gente que hay que insistir es en que la gente no se confíe. Medellín venía con unas tasas bajísimas de contagios
en los meses de abril, mayo, a finales de mayo, Medellín tenía, en toda la ciudad tenía 50 contagiados, que eso es un número muy bajito, y en junio se empezó a disparar y ahí fue donde caímos nosotros y donde los funcionarios cayeron en cuenta de que ellos son los primeros, que son los que tienen que tomar las medidas para evitar contagiarse y contagiar. Y ahí es donde es fundamental el tema de la encuesta. Para nosotros la encuesta es la herramienta más importante de todas. Nosotros obviamente hacemos desinfección, estamos continuamente también con tema de temperaturas, de todo, pero la encuesta es la que le dice a la persona, bueno, usted tuvo el dolor de esto, estuvo con alguien, tal, y es la que la persona continuamente nos llama, no puedo ir porque respondí no en la encuesta, o sí. Entonces, bueno, tristemente de las experiencias aprende uno, vamos bien y esperamos pues que no nos volvamos a tener un brote como el que tuvimos. Bueno, una pregunta para Eduardo. ¿Cómo han solucionado la mala estabilidad en la conexión de videollamadas en vivo de los invitados que están desde casa? Ok, nosotros, los invitados o los periodistas que trabajan desde su hogar, tenemos una gran ventaja que una compañía que forma parte del grupo es Telecom, Cablevisión, con lo cual tenemos amigos que nos ayudan a mejorar la conectividad en esos puntos. Inicialmente la conectividad tenía graves problemas y obtuvimos algunos caminos alternativos gracias a nuestros colegas del área de telecomunicaciones que nos permitieron acceder a mejor conectividad. Luego cuando hablamos de, digamos, invitados al azar, ya estamos dependiendo directamente de la conectividad que tienen ellos y no tenemos oportunidad para mejorarla porque no tenemos acción sobre su hogar. Correcto. Bueno, Pedro, una pregunta para usted. ¿Qué esperan de la industria televisiva con la potencialización de la creación de contenidos en redes sociales? En los contenidos de entrevistas están proliferando y saturando este mercado. ¿Cómo lo ven ustedes y qué impacto va a tener a futuro? Bueno, para nosotros las redes sociales y la parte digital es uno de los pilares en los que estamos fundamentando nuestra apuesta a futuro. Nosotros como empresa, inicialmente éramos una televisora con 2 canales de televisión abierta. Actualmente tenemos 4 cadenas nacionales de televisión abierta y además tenemos una propuesta sobre medios digitales muy, muy rica, muy generosa, que liderea a la parte aquí en México, lo que sería la propuesta digital aquí en México. Lo vemos la parte de las redes sociales como algo fundamental, es algo que tiene que estar definitivamente muy bien engranado y muy bien conectado con la producción que nosotros hacemos. Entonces nosotros tratamos de mantener un estrecho contacto con las redes sociales. Todos nuestros contenidos están inmediatamente disponibles en las diferentes plataformas de las redes sociales en el momento mismo en que van al aire. Tenemos una íntima comunicación con una cantidad muy importante de gente de influencers que opinan y colaboran desde el punto de vista de lo que es la colectividad y lo que es la sociedad para que la información y el entretenimiento que nosotros estamos generando a través de nuestras plataformas tradicionales de aire esté inmediatamente disponible para la comunidad que consume cuestiones audiovisuales a través de redes sociales. Pensamos que esto va a seguir creciendo, estamos convencidos que va a seguir creciendo porque el ritmo de crecimiento que ha tenido en los últimos meses y años ha sido espectacular. Pocas veces se había visto un crecimiento de un proyecto de manera tan clara como se ha visto el tema de la parte digital. Entonces, inclusive muchos de nuestros contenidos se planean y se tienen estrategias en las que se contempla, por supuesto, esta comunidad y ya no solo se está pensando en el aire tradicional de la televisión abierta, sino que se están contemplando ya las estrategias, por supuesto, en todo momento para las plataformas digitales. Nosotros estamos ya produciendo una cantidad importante de contenidos
que no van al aire tradicional en nuestros canales, que son contenidos que están destinados a manejarse sobre plataformas de redes sociales, y definitivamente estamos apostando al futuro con ello. Estamos convencidos que la llegada de las nuevas tecnologías que están a la vuelta de la esquina van a cambiar aún más la forma de consumir, ¿cómo se puede decir? Las tendencias de forma de consumo de los contenidos van a cambiar aún más hacia las plataformas de los dispositivos móviles con la llegada del 5G. Entonces es innegable que es importante que los productores de contenidos estemos claros de que cada vez más las plataformas digitales son un elemento fundamental en el consumo de los contenidos. Estamos convencidos de ello. Bueno, Carlos, una pregunta para vos. Para todo el tema de comunicación del equipo de producción, ¿cómo han sorteado los desafíos de mantenerse conectados y coordinados? Bueno, digamos que en el tema de comunicación, digamos que afortunadamente hemos tenido buen resultado. Nosotros mantenemos una comunicación permanente con todos los equipos, distintos, con todas las tecnologías existentes, y digamos que es algo que ya venía como en la cultura del canal, tener una comunicación muy alternativa con los funcionarios a través de distintas plataformas, de distintos medios tecnológicos, más allá pues del puro contacto físico. Yo creo que por ahí no hemos tenido mayor dificultad. Es muy importante, yo creo que el tema de estar pendiente de todos los empleados. Si algo, digamos, nos llamó la atención ahora, pues desde que asumí también esta responsabilidad con el COVID, uno estaba muy pendiente de la gente que estaba viniendo, que estaba atendiendo, que estaba de forma presencial. Y de pronto estaba un poco no tan preocupado por los que estaban en la casa. Y a través de varias conferencias y charlas vimos lo importante que es eso, porque pasaba un fenómeno de que para todo el mundo fue la novedad irse a trabajar a la casa, ¿cierto? Y para muchas personas es lo ideal, trabajar en su casa de forma cómoda, con su tiempo. Incluso muchas personas pueden ser más productivas, pero lo que nos dimos cuenta es que también para muchas personas el trabajo en casa es angustiante, es estresante. Y cuando fuimos a ver, muchos les buscamos ayuda psicosocial, de que los acompañaran, los miraran, porque realmente el trabajo en casa, vuelvo y digo, tiene muchas contrapartes, porque los niños están en la casa, el marido está en la casa, entonces si es una señora, entonces está encargada de los niños, de que hay que hacer la comida. Entonces digamos que en ese tema hemos fortalecido también mucho la comunicación, no solo con el personal que está trabajando y produciendo, sino también con el personal que estaba en casa. Bueno, Eduardo, preguntan, ¿cuántas de estas prácticas de teletrabajo en el ejercicio del periodismo consideran que se mantendrán a futuro? Es una de las grandes dudas. Hoy por hoy tenemos inclusive editores de noticias, por ejemplo, editando desde sus hogares, utilizando el sistema de AVI del Media Central. Obviamente no con todos los recursos posibles que tiene una isla auténtica, de verdad y real, pero le permite por lo menos estar en un aislamiento respecto de la posibilidad de adquirir el virus. ¿Cuánto quedará? Probablemente parte de las funciones queden, sobre todo en todo lo que es sistemas, todo lo que es administración, todo aquel que puede desarrollar su tarea. Lo cierto es que también no es tan fácil, como decía Carlos recién, desarrollar la tarea en el hogar. Muchas de las personas nos dicen, tengo que interrumpir porque viene mi niño. Bueno, y lo tienen que hacer, lamentablemente, porque la demanda la tienen ahí pegada a ellos. Y no pueden seguir haciendo la tarea. Es cierto que también siguen con tareas en horarios extraordinarios fuera de los normales. Todo esto es un problema que no se va a poder resolver fácilmente, porque cada uno de los individuos va a tener que analizar bien cómo adaptarse y adaptar su vida si es que quisiera seguir operando desde su casa 100%. Hay algunos que me han comentado, por ejemplo, el otro día, que están pensando en convertir un dormitorio en un escritorio para poder encerrarse y trabajar como si fuera en la oficina. Bueno, veremos qué es lo que queda realmente. Hoy, a ciencia cierta, no lo sabemos.
Pedro, preguntan, después de la experiencia en la pandemia, ¿qué opinan del futuro del satélite y microondas en la industria de la televisión? Bueno, los satélites ya desde hace algún tiempo habían estado sufriendo amenazas con las nuevas tecnologías, no solamente el tema de las fibras ópticas, sino también pues el video sobre IP. Esto ha cambiado muchísimo la forma de transportar las señales. Los grandes avances que hay ahorita en la nube, en el manejo de contenidos a través de la nube, pues también le complican la vida al tema satelital porque ya hay muchísimas oportunidades de trabajo sobre la nube en el sentido de que pues con una buena conectividad de Internet se resuelven muchos temas. Sin embargo, y esto es algo muy importante, creo que simplemente hay que entender que los satélites son indispensables y lo van a seguir siendo para otros fines que no tienen nada que ver con el tema de la nube, con el tema de la conectividad a través de otros medios como la fibra. ¿Y a qué me refiero? Para la distribución de señales, la distribución masiva, el satélite sigue siendo fundamental porque, sobre todo en países como los nuestros, los países de Latinoamérica, en donde no hay una capilaridad en la conectividad física de las redes de fibra que llegue a todos los lugares, el satélite sigue siendo la medida más fácil y más eficiente para alcanzar, por ejemplo, en nuestro caso, las estaciones repetidoras que están en los cerros, ¿no? Lo que está en despoblado, donde económicamente no tiene ningún sentido tener un cableado o un tendido de fibra que nos dé acceso a Internet o a conectividad directa, pues el satélite sigue siendo la única alternativa viable para distribución de señales. Estoy de acuerdo que para la contribución, definitivamente las plataformas IP y las plataformas de fibra le han ido ganando el terreno dramáticamente al satélite en contribución. Pero para distribución, repito, el satélite sigue siendo la forma más eficiente para poder repartir una señal de forma masiva. Hoy en día estamos nosotros aquí en México trabajando en un proyecto hermoso realmente que ha implicado una carga de trabajo brutal para mi equipo porque tuvimos que echar a andar un canal nuevo para poder manejar clases de escolares para los niños a través de televisión. Todas las televisoras aportaron pues de su parte lo que tenían, lo que podían. En el caso de los jugadores más importantes, pues aportamos un canal cada uno de nosotros, con lo cual existen ya, pues van a ser prácticamente 5 cadenas nacionales que se van a echar a andar a partir del 26 de este mes, en el cual la televisión educativa va a ser fundamental porque las escuelas no van a regresar a su manejo normal, presencial, en lo que resta del año. Entonces, el ciclo escolar se va a continuar a través de educación por televisión. La Secretaría de Educación Pública, que es la parte del gobierno que se encarga de coordinar todo esto, nos va a entregar los contenidos. Y entonces, en este momento, regresando al tema del satélite, se volvió el satélite fundamental porque es la única manera en la que se conecta a todas los transmisores de todas las televisoras, de todas las redes que se tienen para la transmisión de televisión abierta. La única forma correcta de encadenarlo pues es a través de un satélite, y esto es muy fácil de lograr en el sentido de que pues simplemente pues la gente que tiene un receptor de satélite lo atina al satélite correcto, lo sintoniza en la frecuencia correcta, los parámetros correctos, y entonces puedes encadenar una nación entera con un mismo contenido de ser necesario. Y este es el caso, la prueba más clara es este proyecto de la televisión educativa, en donde vamos a encadenar a toda una nación tan compleja, con una orografía y con una geografía tan caprichosa como la que tiene México, y esto se logra a través de comunicación satelital. Entonces, como resumen, creo que efectivamente para fines de contribución y para procesos de
postproducción y de trabajo y manipulación y manejo de las señales, sí hay una gran efervescencia por la posibilidad de manejarlo sobre IP, pero para fines de distribución masiva, el satélite sigue siendo el mejor medio. Bueno, se nos acaba el tiempo y tenemos muchas más preguntas. Quisiera finalizar con una que respondan los tres. ¿Algún riesgo de cerrar canales a consecuencia de la pandemia? En nuestro caso, felizmente les puedo decir que no. Estamos precisamente lo que mencionamos hace un rato de la sequía económica en que estamos deteniendo todos los gastos que no sean indispensables, son justamente para garantizar una estabilidad económica y que nos permita enfrentar esto y estar flotando y navegando con la nueva economía en la que estamos funcionando. Mucho menoscabo en procesos, mucha desinversión, sí, pero tanto como llegar a cerrar alguno de los canales o detener la apuesta a la parte que mencioné de digital y de redes sociales, definitivamente no. Bueno, Carlos, por parte de ustedes. No, yo creo que definitivamente no, y yo creo que en el caso de nosotros, que somos un canal de la ciudad de Medellín, donde tenemos un objetivo social muy claro, yo creo que ahora más que nunca la población necesita de tener un canal de la gente que le informe, que le cuente qué está pasando, cuáles son las medidas, cómo cambian. Hoy continuamente hay cambios de medidas, de normas, y la gente necesita la información, entonces yo creo que ahora más que nunca el canal es necesario para la población como una herramienta. Obviamente, en todos los casos, dependiendo de cada canal, su propietario, sea un grupo económico, sea una ciudad como en el caso de nosotros, pues le va a decir, hombre, tengo que seguir apoyando este medio, pero yo creo que pensaría que aunque están golpeadas ahora la televisión por el tema de los ingresos, pero yo creo que a la final yo creo que vamos a salir fortalecidos muchos canales desde que a las malas aprendimos a hacer, repensar muchas formas de hacer la televisión, de optimizar los recursos y bueno, esperemos que efectivamente hagamos favorecidos, pero yo creo que por lo pronto no se ha contemplado esa opción para el caso de nosotros. Y Eduardo. Por nuestro lado no se contempla un cierre ni de nuestra compañía, ni de todos los productos que producimos, ni los canales asociados que se encuentran en el interior del país. Supongo que esto ya es un poco de tratar de adivinar que según cómo quede el país, la dimensión económica que tenga, tal vez las compañías tengan que adaptarse a esos nuevos mercados. Probablemente los mercados sean ligeramente más pequeños o distintos y hay que aprender y adaptarse. Correcto, bueno. Pedro, Eduardo y Carlos, queremos darles las gracias por haber aceptado esta invitación y participar en el foro el día de hoy de TV Video y de Tecnotelevisión. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Richard, y a los compañeros panelistas. Gracias. Bueno, damos así por terminado este foro. Agradecemos a nuestros panelistas y a los asistentes. Los invitamos a estar pendientes de nuevos webinars y capacitaciones que realizaremos en conjunto entre TV y Video y Tecnotelevisión en los próximos meses. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Richard. Gracias. Adiós.